Vamos a otra cosa, es una realidad que nos preocupa mucho, un nuevo caso de violencia escolar quedó al descubierto a través de redes sociales, un hecho que ocurrió en la comuna del Bosque y en estas imágenes que estamos viendo ahí, obviamente protegidas porque estamos hablando de menores de edad, se puede ver una brutal golpiza que le propina un alumno a otro, enfrente además de compañeros que solo pudieron asistir al menor luego de que el atacante lo dejara inconsciente. Bueno, las imágenes elocuentes son un ejemplo de lo que sucede, desgraciadamente, en muchos establecimientos. Y fíjese que las cifras también así lo avalan. Según los números que ha entregado el CIMSE, la prueba CIMSE, que no solamente mide, ¿verdad?, los resultados de la educación, sino que también lo que pasa en el sistema. 4 de cada 10 alumnos, 4 de cada 10 ha sufrido algún tipo de discriminación en el colegio. Estamos hablando de más de 270.000 escolares víctimas de bullying. Es una situación alarmante, la queremos profundizar. Estamos para eso con Carlos Enríquez, él es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carla Gonzalo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A ver, 4 de cada 10 son cifras, pero en realidad aquí tenemos niños, historias, secuelas, consecuencias. Se supone que el colegio debiese ser un espacio protegido, se supone que los niños debiesen pasarlo bien, pero algo está ocurriendo que en muchos casos eso no se está dando. ¿Por qué están denunciando? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestros escolares? Primero, aquí tenemos un censo. ¿Qué quiere decir esto? No a un grupo de estudiantes, sino a todos los estudiantes. Como decía muy bien Gonzalo, no le preguntamos solo matemática, lenguaje, sino cómo ello está su bienestar, el ámbito socioemocional, la convivencia. Y en esos datos, 4 de cada 10 declara que ha tenido discriminación o por su aspecto físico, o por su personalidad, o por la forma de vestirse. Segundo, 1 de cada 3 ha dicho que en los últimos meses ha tenido alguna agresión o física o verbal o social. Estamos hablando de lo que tú dices, Carla. Esto es algo impactante, esto no es algo menor, esto es algo que tenemos en todos los establecimientos y tenemos que desterrar. Por eso la importancia finalmente de tomar medidas en la escuela, pero la necesidad también de que los padres y la familia se sumen finalmente en esta tarea. Carlos, yo creo que cuando las cosas se visibilizan, cuando las cosas se ponen sobre la mesa, es la única forma de comenzar a avanzar. Así es. Yo creo que el tema del maltrato, no sé ustedes cómo estudian estas cifras, pero ha sido de siempre. Todos molestamos en el colegio, me incluyo, o fuimos víctimas de burla en el colegio. Eso creo que siempre ha estado. ¿O me equivoco? ¿Es que hoy día hay un cambio en la forma? ¿Es que hoy día hay una violencia superior masificada por esto, por ejemplo? Porque todo se graba en celular, porque el bullying es multiplicado sistemáticamente y tiene un eco feroz que es muy difícil de controlar. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Gonzalo, yo creo que tú das en un elemento. Esto ha ocurrido y en buena hora hoy día es visible. Segundo, pensábamos que era cuando los niños o los estudiantes eran más grandes. En media, estamos viendo a niños de cuarto básico de 9 años que están diciéndonos, me está afectando. Segundo, tenemos distintos estudios que empiezan a decir que el niño que tiene discriminación, alguna de estas características, quiere ir menos a la escuela. O sea, impacta en la impacta en el rendimiento. en esta discusión que hemos tenido también en términos posibles de no ir al establecimiento educacional los que han desertado. Y por otro lado, los niños que reciben este tipo de discriminación o bullying también tienen menores resultados de aprendizaje. No es causal, pero está asociado a menores aprendizaje. ¿Por qué creemos nosotros como Agencia de Calidad que vale la pena visibilizar esto para poder hacernos cargo? Porque lo ha dicho la ministra de Educación, lo ha dicho el subsecretario, y hay fundaciones que cuando sucede esto y no lo vemos, puede incluso llegar a elementos extremos como un niño atentar contra su vida. Por tanto, ¿qué quiere decir en esta línea? Es que es una realidad. Esto puede haber sucedido hace 20, hace 30 años. En buena hora hoy día lo estamos visibilizando. En buena hora hoy día tenemos estudios que afectan el bienestar y los aprendizajes de esos niños. Lo importante hoy día es cómo nos hacemos cargo. Y en esa línea, el ejemplo de los adultos, yo diría que es central. Ahora, aquí, ¿cuáles son las estrategias? Porque al final es un problema, digamos, súper complejo. Aquí influye la casa, influyen las actitudes de los adultos. Hay un problema también de los colegios. Esto pasa muchas veces en el patio. Estoy hablando de estas golpizas que ya se desbordan. No son ni la burla, ni la broma, claro, ni el sentido del humor, que a lo mejor puede ser un poquitito pesado a veces. ¿De quién es la responsabilidad? Porque también uno ve que frente a una denuncia todos se tiran la pelota.
Y los niños seguramente, que son los que están viviendo esto, ambos tienen un problema, el agredido pero también el agresor. ¿Quién Así se es. hace cargo? ¿Cómo lo cambiamos? Yo creo que la denuncia termina siendo el síntoma, tenemos que hacernos cargo antes. Y esto tiene que ver primero que la escuela tiene que tener reglas claras conocidas por todos e idealmente construida con todos. ¿Cuál es el marco de acción? ¿Cómo nos vamos a desenvolver, a convivir, a resolver los problemas? ¿Y qué cosas no vamos a aceptar? Los colegios que desterran las peleas dicen esto no lo vamos a permitir y creemos muy importante como agencia de calidad cuando se trabaja en un ambiente de seguridad con reglas claras del ámbito formativo, pero también si lo hago, también hay sanciones, es un elemento central. Pero ¿cómo imponerse? Porque, a ver, yo conozco hartos profesores. Tengo hartos profesores en mi familia. Y la verdad es que todos me dicen, siempre fue difícil controlar la disciplina del colegio, siempre. Pero hoy día es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para exigir? ¿Cómo lo hacemos para lograr que, por ejemplo, se destierren este tipo de actitudes? Porque el alumno que incluso es agresor, cuando el profesor se trata de imponer, lo que le viene de vuelta al profe es increíble. O sea, el profe hoy día dejó de ser una autoridad. Por eso esto es un problema, como decía muy bien Carla y tú, esto es un tema sistémico, necesitamos de todo. No tiene que ver solo con el reglamento de la escuela, claro, que insisto, que puede quedar muy bonito en la agenda. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? ¿Cómo eso se traduce en compromisos diarios? ¿Cuál es el compromiso del grupo de estudiantes, del grupo de profesores y de los apoderados? Y también compromisos individuales. Lo que vemos en colegios, incluso muy vulnerables, porque esto es un tema transversal de todas las dependencias y de todos los grupos socioeconómicos, es cuando hay un compromiso colectivo que se traduce no solo lo declarativo, en el marco de acción, sino en acciones concretas. Esto finalmente, paulatinamente, va traspasando prácticas de todos los actores educativos. Pero yo me pregunto si es suficiente la forma en que los colegios abordan esto. Hay una obligación de tener un reglamento de convivencia escolar. Yo sé que se toman muchas veces medidas adicionales. A lo mejor en la hora de consejo de curso se habla sobre el bullying. Pero mi pregunta es si esto no se debiese incorporar al sistema educacional desde muy chiquitito en el desarrollo de habilidades blandas, de educación emocional. Siento a veces que los niños van mucho tiempo al colegio a aprender cosas duras, a recordar materia, pero en ese mismo espacio nosotros desde muy chicos debiésemos aprender ciertas habilidades blandas que pasan por la empatía. Si tú entiendes desde chico que ofenderte a ti te hace daño y te duele, seguramente voy a desarrollar una empatía con esto y viceversa. Y que no me lo hagan por eso me pregunto si esto... premiar a los niños con mayor ahínco, motivarlos del respeto. Me pregunto si esto no tiene que estar mucho más introducido en un sistema escolar que está muy basado en la competencia, en manejar habilidades que son más bien duras y que dejan muy de lado como ese desarrollo blando, la empatía. La empatía de los niños se trabaja. Sí. Quiero decirte, Carla, que no sé si puede ser adicional. Hoy día eso está desde prekinder a cuarto medio. El tema es que no lo hacemos vida. ¿Pero cómo está incorporado en el currículum? Está incorporado como elemento transversal de toda la asignatura. Esto no es algo del consejo de curso, esto no es algo finalmente de una asignatura en particular, tiene que ver con el conjunto. En los colegios que resulta, con las educadoras de párvulo en kinder y prekinder, o los profesoras o profesores en primero o segundo básico, es cuando estos profesores finalmente en el día a día tienen prácticas de respetarse, de trabajar la convivencia, de construir normas y se empieza a percibir el cambio. Por eso lo que nosotros creemos es que esto no puede ser algo particular de una asignatura de un profesor, como bien tú dices, esto no lo soluciona el reglamento. Es educación emocional. No soluciona el reglamento ni un encargado, tiene que ver cómo el conjunto de la escuela, e insisto, sumando a los apoderados, que son un elemento no menor, cuando están y también cuando no están, cómo somos capaces de hacernos cargo para respetar al otro, vivir en diversidad y finalmente en esa línea. Y cumplir la pega. O sea, lo último, Carlos, tú lo dijiste en algún momento al inicio, que esto empezaba desde muy chico. Desde cuarto básico ya en la medición del CIM se arroja que más del 40% dice ser discriminado de alguna manera. Se mantiene en un 45% en octavo. Empieza a bajar en segundo medio el 39%. Claramente se mantiene la tendencia de que hay una maduración. O sea, esto es transversal a todos los cursos. Pero lo preocupante. Y en la medida que llega a la media empieza a disminuir. Pero es una disminución bastante marginal. O sea, se mantiene permanente. Así es, Gonzalo. Por tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de este tema que es central, como decía la Carla, para el bienestar de los estudiantes? Importa matemática y lenguaje. Pero, Carla, cuando un niño, y eso es lo que
tiene mayor discriminación, aprende menos lenguaje y matemáticas, tiene menor autoestima, o sea, cree menos en él, va menos al colegio, aprende menos. O sea, ¿cómo hacemos círculos virtuosos? Y en ese sentido no es un reglamento solamente, no es un encargado, es un tema colectivo de todo el colegio. Y el ejemplo es central. Si yo digo respetar al otro, pero me río de que si es moreno, si finalmente es gordo, claramente el niño va a hacer y va a naturalizar, va a permitir lo que nosotros hacemos los adultos. Fundamental. El ejemplo es central y nosotros también, los que somos del siglo pasado, hemos naturalizado cierto tipo de elementos que tenemos que desterrar. Por tanto, el respetarnos, aprender a convivir en diferencia va a resultar central hoy día en el sistema escolar, pero insisto, como los adultos aportamos, nos hacemos cargo porque esto marca la diferencia el colegio, la profesora y el profesor, pero aquí necesitamos finalmente de todos. Bien, pues un tremendo desafío, erradicar estas imágenes, ojalá que nunca más las tuviéramos que dar. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Que te vaya muy bien, nos vemos.